quiero también decirles algo importante. Mucha gente se acerca a mí diciendo, yo no tengo un problema de alcoholismo en casa, pero me identifico plenamente con lo que tú dices. Y yo sé por qué. Es que cualquier persona que nazca y crezca en un hogar disfuncional o que viva cualquier conflicto humano, comparte las mismas reacciones, las mismas pensamientos lúgubres, las mismas ansiedades, los mismos dolores, porque somos seres humanos. Y esto nos hace pensar que todos necesitamos de todos necesitamos ayuda. Esta tarde aquí tendremos un tema extraordinario que se llama ¿qué formas de comunicarse son estas que tenéis los unos con los otros? De hecho, este tema está sacado de nuestro libro El dilema del matrimonio con un alcohólico, en la página 23, y así se llama el capítulo. ¿Qué formas de comunicarse son estas que tenemos uno con otro? De hecho, el capítulo establece que cuando dos seres, habla del matrimonio básicamente, pero yo lo voy a extender a todas las personas. Sin embargo, también me voy a referir mucho al matrimonio, sobre todo con una persona alcohólica. Cuando dos seres se aman, de a de veras, no cuando se enamoran, sino cuando se aman. ¿Sí entienden la diferencia? Dicen que cuando una persona se enamora, es un fenómeno que dura de 2 a 4 años máximo, y el enamoramiento sirve para enganchar a dos, nada más. Cuando el enamoramiento se desmorona y desaparece, si éste no sabe amarse a sí mismo y ésta no sabe amarse a sí misma, ya se fregó el asunto, porque se van a joder la existencia cuando se les acabe el enamoramiento. Se van a caer gordos, van a empezar a ver que sus mohines y sus asuntos personales le chocan al otro, que si este mastica, que si aquel se huele el calcetín, que si esta se mete el cotonete en la oreja, que si aquel se desviste por partes desde la entrada hasta la recámara, y eso, si no hay amor, va a matar cualquier idilio. Y entonces, cuando dos seres se aman, amarse implica respeto, aceptación, admiración. Amarse implica comunicación, cuidado y cariño. Cuando dos seres se aman, se comunican perfectamente. Sin embargo, hay que cuidar la forma en que nos comunicamos. Nosotros podemos hablar y decir cosas muy puntuales, muy claras, pero el tono de la voz y la forma, la actuación de nuestro cuerpo dice muchísimo más que nuestras palabras. Y los seres humanos no somos educados para una comunicación sana, sobre todo si vivimos en hogares disfuncionales. El ser humano dispone de diversidad de lenguajes para comunicarse, y la comunicación es esencial en las relaciones humanas. Sin embargo, si hablamos de una casa alcohólica, de un hogar donde hay un problema de alcoholismo, la comunicación es uno de los factores que más rápidamente se deterioran. Porque cada quien encuentra que si dice lo que piensa, como no lo sabe decir, va a lesionar al otro. Y entonces el otro se va a defender, y entonces mejor nos callamos para llevar la fiesta en paz. Pero ¿cómo un alcohólico va a saber que todo lo que ha hecho nos ha lastimado si no se lo decimos? O si cuando se lo decimos en estados alterados. Y entonces lo que hace el otro es defenderse de nuestro ataque. ¿Cómo vamos a lograr que alguien sepa qué pasa en mi corazón y en mi mente si no se lo digo? Nadie vive con adivinos. Ningún ser humano es adivino. Incluso hay parejas que piensan, a estas alturas del partido ya deberías saber qué pienso. No, si no hay escuelas para adivinos jodidos de mentes jodidas, no hay. Nadie puede saber qué piensa el otro, así vivas con él toda la vida, porque nadie puede meterse en el cerebro de otro. Sin embargo, hay parejas que dicen, a veces él le dice a ella, ¿qué tienes? Pregúntate qué tengo, pregúntate. No sé si alguien aquí ha dicho tal pendejada. Pregúntale a tu mente, a ver, acuérdate que... Y el otro no se acuerda, no entiende qué le pasa. Y ella lo sigue torturando, pregúntate.
o él a ella. Y esto, lejos de optimizar la comunicación, la destruye. Hay diferentes lenguajes que los seres humanos usamos para comunicarnos. Y dice un dicho popular, hablando se entiende la gente. Sin embargo, esta noche yo quiero comunicarles algunos de estos tipos de lenguajes para que ustedes puedan vislumbrarlo y mejorarlo. Nosotros usamos muchísimos lenguajes distintos. El lenguaje corporal es el primero de ellos. En el capítulo siguiente, nuestro libro dice, déjenme, ¿qué es lo que comunican nuestras acciones? El lenguaje corporal es impresionante. Disponemos del lenguaje corporal en el que están incluidos, por ejemplo, los gestos, las expresiones del rostro y la mirada. Disponemos del lenguaje verbal, que es mediante la palabra, uno de los lenguajes más deteriorados del mundo porque, sobre todo en el hispano, nuestro hermosísimo idioma, el castellano, ha sido reducido a 80 vocablos diarios por los hispanos. Por ejemplo, en mi país todo lo arreglamos con qué onda. Ondón, ondísima, qué gacho, chido, güey. Ahora todos se llaman güey. Ustedes pueden, alguno que otro se llama cabrón también, pero la mayoría se llaman güey. Yo digo, tanto trabajo para ponerles nombre y terminan todos llamándose güey. Y vieran que ahora hasta es como un mote de amigo grandísimo. No, güey, sí, güey, no, cabrón. Cabrón. La tecnología moderna hace que al mandar mensajes telefónicos o al escribir emails, cambiemos la Q-U-E, que, por K-E. Y esa es una distorsión de uno de los idiomas más bellos del planeta Tierra. Una distorsión muy grave. Entonces reducimos nuestro vocabulario y menos nos entendemos, por supuesto, ¿sí? Lenguaje verbal. Luego tenemos el lenguaje escrito, quizá el más perfecto de todos, o el más elocuente cuando menos, y además el más permanente. Ahorita voy a hablar de ellos. Tenemos también el lenguaje por señas, otro que se llama lenguaje por signos. Tenemos los lenguajes artísticos, el ser humano expresándose a través del arte para hablar con los otros seres humanos a través de su obra. Un día fui al Getty Center aquí en Los Ángeles y en una sala hay una pintura de Vincent Van Gogh y me paré 1 hora a platicar con la pintura de Vincent, a platicar de espíritu a pintura, no sé si me explico. Y ello me transmite cosas impresionantes. Y entonces descubro que a través del arte los seres humanos nos podemos comunicar. Y está el lenguaje tecnológico. Me puedo sentar en una computadora y platicar con cualquiera de ustedes en cualquier parte del planeta a través de ese lenguaje o por el celular. Esos son lenguajes maravillosos. Y ustedes y yo disponemos de todos ellos. Sin embargo, el más elocuente de todos, el que habla más que ningún otro, el que comunica más cosas que cualquier otro tipo de lenguaje, es el lenguaje actuado, corporal. Por eso Al-Anon pregunta, ¿qué comunica tu actitud? Finalmente, el lenguaje corporal es el lenguaje más elocuente que utiliza el ser humano. Y venimos a Al-Anon y le decimos a nuestros compañeros, pero si no le dije nada. ¡Ah! ¿Que no hay la pinche jeta que le colgaste? ¡Ah! Le dices más con tu mirada, le dices más con tu cara, le dices muchísimo más con tu cuerpo que si hablaras. ¿Conocen? Siempre que yo hablo ante un auditorio, siempre hay alguien así. Todo mundo se ríe, menos esa persona. Hoy no vino, pero de todas maneras. Y saben que yo descubro que cuando voy hablando, esa persona se va aflojando, y llega un momento en que se ríe, pero le cuesta, y esa persona no sabe que me está hablando, que se está comunicando a través de la expresión de su rostro, a través de la mirada. Las miradas pueden destruir a una persona o pueden enamorar a una persona. Mi mamá era uno de esos seres que nos controlaba con la mirada, decía así más o menos.
Y tú temblabas con una sola mirada de esa vieja loca. No vino mi mamá, ¿verdad? ¿Qué comunica tu actitud? Sí vino. Ahora, yo les voy a pedir algo. Ustedes pueden percibir desde su cabeza la expresión de su rostro en este momento. ¿Pueden? La mayoría de los seres humanos no puede. Por eso es que vemos tan clarito lo jodidos que están los demás y no nos vemos a nosotros, porque nosotros no nos estamos viendo en este momento. Yo no veo mi cara ni mi cuerpo en este momento, pero veo el de ustedes. Así es de que si ustedes hacen cara, yo me voy a dar cuenta, pero si yo hago cara, no me voy a dar cuenta. Por eso es tan importante en Al-Anon que yo piense, ¿qué comunica mi actitud? A veces siempre andas así como... Ya voy. ¿Conoce? ¿Qué comunico? A veces es la actitud la que dice muchísimo más. Les voy a enseñar algo sobre la comunicación. ¿Quedó claro lo de comunicar con actitudes? Piensen, descubran, ¿qué comunica tu actitud? A veces te está hablando alguien y tú no estás ahí. Y el otro se da cuenta. ¿Me estás escuchando? Ajá. Pero tú estás papaloteando, no sé si han visto, y volteas y ves el reloj. Sí. La otra persona se da cuenta que no le estás poniendo atención. Y cuando te lo reclaman, dices, no, pero si aquí estoy, te he estado oyendo todo el tiempo. Porque tu actitud lo grita. Saben que la mayoría de la gente no se da cuenta cómo mueve su cuerpo, cómo se sienta, las actitudes corporales y todo lo que expresa con su cuerpo. ¿Han visto a alguien expresar terror con su cuerpo y su cara? ¿Alegría? Incluso cuando ves a la persona que amas, tu actitud, tu cuerpo dice cosas distintas. No, hasta tu cara. Les hago una cara de ver a la gente que amo, ¿sí? Más o menos cuando la ves... ¿Se dieron cuenta? Y sí se nota. Y también cuando alguien te cae gordo y... ¿Qué tal? Con permiso. ¿Conocen? Ustedes y yo, diario, a cada instante, expresamos lo que tenemos aquí adentro y aquí adentro, aunque estemos callados. Por eso cuando alguien me dice que es muy callada o muy callado, no es cierto. Es de lo más elocuente. No sabe quizá expresarlo con palabras, pero el cuerpo lo dice absolutamente todo. Así es de que les voy a pedir un favor. Cuiden su cuerpo, cuiden la expresión de su rostro, cuiden la expresión de sus ojos. Los ojos son las ventanas del alma. A veces estás más o menos así. ¿Qué pasó? Si estás diciendo qué te está pasando. Y los demás lo pueden interpretar de muchas formas. Así es de que cuidemos nuestra expresión corporal. ¿Qué comunica tu actitud? Les voy a leer un cachitito. Dice el libro en relación a qué comunica tu actitud. Decirle al alcohólico lo que esperamos y cómo nos sentimos puede que no tenga resultado. Simplemente nos puede ignorar como si no le hubiéramos dicho nada. Hablar más sería regañar. Por consiguiente, a veces sentimos que es necesario hacer algo. Esto es también una forma de comunicación. Se dice, respeto tu derecho a vivir en la forma que quieras, pero también yo tengo ese derecho. No permitiré que tu alcoholismo sea lo más importante en mi vida. ¿Cómo se oyó eso? Depende mucho de cómo se digan las cosas. Vamos ahora a la comunicación verbal. La comunicación, mejor a la escrita porque me quiero detener toda la junta en la verbal. La escrita es la forma más elocuente de expresión que yo encuentro y la más permanente. La más perfecta, la que usamos siempre es la actuada, pero la escrita es la más permanente. Yo tengo cartas de mi padre fechadas
en 1955. Mi padre murió hace 22 años y me sigue hablando cada vez que yo quiera. Solo tomo las cartas y las leo. Así de permanente es la expresión escrita, el lenguaje escrito. Pero ¿saben que la mayoría de los adultos allá en mi pueblo no escriben porque tienen mala ortografía y se vayan a dar cuenta? Y a ningún adulto se le ocurre tomar un brevísimo curso de ortografía para corregir ese renglón, solo a los de Long Beach. ¿Lo dije bien? La comunicación escrita es la más perfecta de todas también porque puedo rectificar cada vez que yo quiera. A lo mejor estoy muy enojado contigo y te quiero decir las cosas, pero si te las digo te voy a fregar y además no me vas a escuchar. Entonces te pienso escribir y agarro un papel y una pluma y digo, pienso que eres un hijo de Dios y que... Y puedo rectificar, ¿sí me explico? Cuando uno se avienta en la comunicación verbal y está enojado, dice pendejadas, pero por escrito puede uno detenerse, puede uno romper ese papel y empezar otro, y puede uno calmarse y de ser el más elocuente. La más bella de todas las comunicaciones es la escrita. Este año está cumpliendo 400 años el Quijote de la Mancha, de don Miguel de Cervantes y Saavedra. Y yo creo que él nunca se imaginó el impacto que la palabra escrita, a través de su libro famoso, considerado como la obra cumbre de la historia del idioma español, la obra cumbre. Y fíjense, es por escrito. Me imagino todos que ya leyeron El Quijote de la Mancha, ¿no? ¿Se acuerdan? En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivió un hidalgo, señores. Así empieza El Quijote de la Mancha. ¿Se acuerdan todos? Bueno, lloraré otro día porque ahorita estoy ocupado con la comunicación. Fíjense, escríbanle. A veces la comunicación ha sido tan difícil en una familia alcohólica que podemos escribirle a quien no quiere hablar. Yo conozco mucha gente que vive con mudos, que no quieren responder. ¿Han visto ese fenómeno? Pero es que no me hagas que pendejadas. Ya. Y la otra no sabe qué hacer. Entonces es tiempo de usar la comunicación por escrito y entregarla. Podemos ser, además en la comunicación escrita no hay sentimientos, no hay tonos, entonces no hay ofensas, solo hay palabras claramente dichas. ¿Les cuento algo sobre la comunicación escrita? Esto me va a servir también para la verbal. Un hombre analfabeta, ¿sí? Dueño de un rancho, recibe un día una carta, pero no sabe leer y escribir. Lo ha ocultado durante toda su vida porque es el mero, el dueño, el ranchero. Y entonces le dice a uno de sus hombres ahí, el caporal, le dice, ahí léame esta carta para ver qué dice porque no traigo mis lentes. Entonces el caporal, que era otro hombre bragado como él, así bravo, agarra la carta y dice, querido tío, por medio de la presente le mando un saludo cariñoso y paso a lo siguiente, que si puede usted prestarme 10,000 pesos para tales cosas que necesito. Así dice el ranchero, así dice. Pues así no le presto nada, dijo el otro. Pero se queda con la duda. Y entonces cuando llega a casa, está su sobrina, que es una mujer dulcísima, y le dice, a ver hija, ahí léame esa carta para ver qué dice, porque no traigo mis lentes. Y la sobrina, que es dulcísima, dice, querido tío, por este medio le mando un saludo cariñoso y paso a lo siguiente. Si es tan amable de prestarme 10,000 pesos para tales efectos. Así dice, hija. Así dice, tío. Así sí le presto. Ajá. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a la comunicación verbal, que es la que nos ocupa. Parte del amor es la comunicación. Y todas las cosas necesitan saberse en una casa. Los hijos de los alcohólicos crecemos con un código de conducta que nos permite sobrevivir en un hogar alcohólico. Y la primera característica de este código es no hablar. Porque cuando lo hemos hecho nos ha ido muy mal.
o porque no tenemos permiso o modelos claros para hablar, o porque no se vale decir lo que está pasando en nuestras vidas y tiene que ocultarse con el manto de la negación. Pero crecemos sin hablar porque no sabemos qué decir, o porque cuando lo hemos dicho nos ha ido mal, y entonces preferimos callar y crecer seguros. Dice la doctora Black en la página 63 del libro Al-Anon se enfrenta al alcoholismo, que cuando un hijo de alcohólico viene a un grupo de Al-Anon, descubre que sí se vale hablar de lo que está pasando en sus vidas, y empieza a hablar. Si ustedes tienen hijos y los miran por la ventana con sus amigos, no les para la boca, pero en cuanto entran a su casa, ¡pum!, no hablan. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cómo te fue? ¿Bien? ¿Qué hiciste? Nada. ¿Hablaste con la maestra? ¿Qué dijo? Que fueras. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Les gusta este elocuentísimo ejemplo de comunicación? ¿Qué se dijeron? Absolutamente nada. En una familia donde hay alcoholismo se habla con pincitas. Solo lo estrictamente necesario, porque si decimos tantito más, se encabronan los demás. ¿Han visto eso? O se ponen en guardia inmediatamente. Voy a explicar por qué. Sin embargo, la cuestión aquí es que ustedes y yo vivimos juntos, en una casa con familia, y podemos aprender a mejorar nuestra comunicación. De eso se trata, básicamente de eso se trata. Y sobre todo podemos decir lo que pensamos y lo que sentimos libremente. La cuestión aquí es, ¿cómo estoy hablando con los míos? Les voy a enseñar algo que me impresiona mucho. En el lenguaje verbal hay dos clases de lenguajes, el digital y el analógico. El lenguaje digital es lo que decimos, es decir, las palabras que empleamos para expresar un paradigma, algo, lo que decimos. Y el lenguaje analógico es cómo lo decimos. Y el cómo lo decimos tiene dos constantes, o podemos abrir una llave y decir, el cómo lo decimos incluye calidad de voz y expresión corporal. Se los voy a decir con porcentajes. Lo que decimos es el 7% del comunicado. Y la gente piensa que porque abrió la boca lo dijo bien. ¿Cierto o no? Las mamás se repiten y se repiten y se repiten. Te lo he dicho 1000 veces, ¿cómo vas a entender? Entiende. Y se repiten y no se dan cuenta que la calidad de su voz y su expresión corporal está dando por tierra su comunicado. Porque el comunicado, lo que decimos es solo el 7%. En cambio, el 38% es la calidad de voz y el 55% en la expresión verbal es la expresión corporal. Les voy a poner un ejemplo. Te quiero mucho. ¿Quedó muy claro? Lo que dije fue muy claro. ¿Cierto o no? ¿Les gustó el tono de la voz? ¿Y la expresión corporal? ¿Hay congruencia entre lo que dije y cómo lo dije? El otro día le preguntó una compañera a su marido, ¿me amas? Y él le dijo, pues no estoy aquí contigo. Fíjense qué declaración de amor más pinche. ¿Lo dije claritito? Pinche. Esa es la calidad de nuestros comunicados, porque no cuidamos el tono y la forma. Cuidamos lo que decimos. Es que quiero que... Y no nos damos cuenta que el tono de nuestra voz, como mi mamá decía, tiene cola. Decía mi mamá, hijo, tu voz tiene cola. ¿Cómo? Cola. ¿Conocen? Llega él de Alcohólicos Anónimos después de una junta y ella está como agua para chocolate y le dice, ¿cenas? No sé si ustedes conozcan las víboras de cascabel. Ajá.
El tono de la voz tiene 6 variantes: timbre, tono, ritmo, velocidad, intensidad y cadencia. Para que un ser humano pueda lograr penetrar en el otro al comunicarse, necesita cambiar el tono, el timbre, la cadencia, la velocidad de su voz. Hay gente que habla tan rápido que no le entiendes y luego se desespera porque ya te lo dijo y te lo tiene que repetir porque ya te lo dije. Pero espérate. Ayer le preguntamos a una persona a dónde podríamos encontrar un producto y ella dijo, excuse me, y como que le adivinamos que decía Carson, pero no decía Carson. Y ya cuando le preguntamos, Carson, yes, sorry. ¿Sí me explicó? El tono, el timbre, la velocidad, la intensidad. Fíjense, hablas igual en tu casa que en tu grupo. ¿Dónde hablas más bonito? ¿Por qué si los de tu casa es a los que amas? Los tonos, los timbres, las intensidades, la velocidad y la cadencia cambian de acuerdo con quien estés hablando. Pero si tú sabes esto, tú puedes usar tu mejor tono, tu mejor timbre, tu mejor cadencia, tu mejor intensidad para hablar con todo el mundo y optimizar tu capacidad de comunicarte. Porque finalmente tú y yo estamos aquí para crecer como individuos, no para quedarnos estancados y hablar siempre de la misma forma. Pues ya dije, y así se queda. No sé si ustedes conozcan mi tono con el que yo llegué a Lanón. Yo ladraba todos los días. ¿Aquí hay alguien que ladra? Una vez una señora se ofendió porque dije eso. Nos dijo perros. No. Pregunté si ladraban, pero no les dije perros. Porque yo ladraba todos los días. Desde que amanecía, el tono de mi voz era más o menos así. Apúrate que no tengo tu tiempo. Bueno, no me van a creer, pero allá en México hay señoras que les gritan a sus hijos todas las mañanas. ¿Verdad que no me pueden creer? Yo sí les dije, allá en Los Ángeles las mamás jamás les gritan a sus hijos, y menos por las mañanas, cuando están más sensibles. Y ahí no hay viejas gritonas locas de esas. ¿Verdad que les dije bien? ¿Cómo es tu voz? Tu voz, para que llegue al otro y el otro se abra a tu comunicado, tiene que ser buena. Si no es, el otro automáticamente se va a cerrar. Un comunicado tiene emisor, mensaje, receptor. Y para que el emisor alcance al receptor, el transmisor de un mensaje, el mensaje tiene que ser codificado, es decir, pensado para ser bien dicho. Y si el emisor del mensaje encuentra el canal adecuado para hablar con el receptor, la comunicación tiene éxito. Pero en un hogar donde hay alcoholismo, el gran problema es que las cuestiones emocionales y los resentimientos interfieren en nuestros comunicados. ¿Cierto o no? Y entonces decimos las cosas con una carga emocional grave, el tono y la actuación son graves y entonces la recepción automáticamente se cierra porque el canal no es adecuado. ¿Va quedando? Esto es de una importancia extrema en las relaciones humanas. Y si finalmente vamos a seguir viviendo juntos, más nos valdría optimizar nuestra forma de comunicarnos. ¿No creen? Por ejemplo, a mí me han dicho que las familias en Los Ángeles, cuando llega alguien de la escuela, del trabajo, de jugar, les dicen, queridísimo, queridísima, bienvenido a casa. ¿Cómo te fue hoy, mi vida? Sí, ¿verdad? Sí es de... No, ¿qué horas son estas? ¿Por qué no hablaste? Te estuve llamando y estaba apagado el aparato. Pero dicen que aquí no, que aquí con una cordialidad, con un tono, con una actitud corporal de bienvenido a casa, amor mío. Sí, ¿verdad? Sí. No que...
Piénsenlo. Miren, trata bien a alguien y responde. Trata mal a alguien y responde. Mientras tú le grites, descalifiques, insultes, exhibas, friegues a tu familia, nunca responderá. Y siempre tendrás dificultades de comunicación. Y lo que harán será huir de ti lo más pronto que se pueda. ¿Me explicó? Les voy a poner un ejemplo. Si en tu casa necesitas ponerles a tus hijos un horario de entrada en la noche, es que en tu casa se vive gacho. No les gusta estar ahí. Y por eso no quieren entrar. Pero si en tu casa se vive bonito, se hablan, se besan, se abrazan, se comunican, tus hijos van a estar metidos en tu casa con sus amigos, sus novios y sus novias, ahí metidos, porque en tu casa se vive bonito. Pero si tú tienes que ponerles horario a tus hijos, es que en tu casa se vive muy gacho y no quieren entrar. ¿Para qué? ¿Para oír una gallina que cacarea y un perro que ladra? ¿Para eso quieres que yo entre? ¿Lo dije clarititito? Piensen, ustedes y yo estamos aquí por eso, para aprender a vivir con calidad. Eso creo yo. Y yo creo en lo que Al-Anon me dice. Y Al-Anon me dice, ve que comunica tu actitud, mejora, optimiza tu comunicación verbal. Tú puedes cuidar los tonos de tu voz. Tú puedes cuidar el aprender a escuchar. ¿Saben que yo en Al-Anon aprendí, me descubrí que no sabía escuchar? Que cuando otro hablaba yo me peleaba. O cuando otro hablaba yo objetaba. No, está mal, ahorita que termine lo pongo en su lugar. O me burlaba. Tan pendejo, no, de verdad. Oh, bueno, pero en fin. O ignoraba. Como quieras. O, bueno, ya te pedí perdón. ¿Qué más quieres? Ya perdóname, ¿no? Perdóname. Con ese pinche tono de voz, mejor vuelve a alimentar la madre, está mejor. Pero ¿saben que uno no se oye a uno? Uno oye lo mal que hablan los otros. Pero Al-Anon me enseñó algo en el solo por hoy. Solo por hoy modularé los tonos de mi voz. Escúchense. Escuchen su tono de voz al hablar. Van a descubrir que con unos en su casa hablan bien bonito y con otros bien gacho. ¿Se han dado cuenta de esto? Escúchense y verán que no es agradable oír a alguien como tú hablas. Cuando yo descubrí eso, porque además mi tono era burlón, muy burlón. Ajá. Oh. No, sí, así como... Mira tú, qué descubrimiento. ¿Conocen a alguien? Hoy hablé con una persona. Yo hablé esta mañana de desprendimiento y una persona se acercó a mí y me dijo, yo te quiero decir que yo ya estoy desprendida de mis hijos y estamos bien. Pero hay una en particular que fíjate que... Y mi hijo ni me habla. Y la otra ya me corrió de su casa y yo me tengo muy mal porque... Pero empezó diciendo que estaba desprendida. ¿Tiene coherencia lo que dice con lo que está platicando? Sin embargo, ella no se da cuenta porque no se mira así. Todo lo que mira es a los hijos. Y yo le pregunto, porque en una de esas me cuenta un diálogo con la hija y la descalifica y la insulta. Y le digo, ¿te das cuenta el tono de voz que usas con tu hija y las palabras que empleas para dirigirte a ella? ¿Te gustaría que a ti te hablaran así? No. Entonces, ¿por qué le hablas así? ¿Porque me desespera? No, tú te desesperas con ella, no ella te desespera a ti. Asume la responsabilidad de tu propia acción de vida. ¿Y saben que no se da cuenta? Al-Anon dice en el libro Un día a la vez, pídale a alguien en su familia que tenga una grabadora con un cassette virgen. Tiene que ser virgen, no me pregunten por qué. Y cuando usted pierda los estribos, pídale a esa persona que le graben sin que usted se dé cuenta. Y por favor, después, escuche la grabación de su voz. Se va a alarmar. Y puede ser que entonces desee cambiar en lo posible su tono de voz.
¿Lo dije bien? Piensen. Ustedes y yo tenemos que decir cosas todos los días. Por ejemplo, la gente no concibe que cuando tiene problema con otro ser humano, lo debe tocar, abrazar y decirle te amo. Pero ¿cómo si andamos embroncados? Pues así, te amo. A pesar de todas las diferencias, te amo. No tienen idea del impacto que eso causa en los otros. Pero saben que la mayoría de la gente no quiere hacerlo por... ¿cómo explicaré? Porque en un hogar donde hay alcoholismo, aprendemos que debemos cuidar las reacciones de los demás. Y no hay nada más cansado ni más tortuoso en la vida que cuidar las reacciones de los demás. Que los demás cuiden sus reacciones. Yo voy a cuidar las mías. Y en vez de estar pensando o impidiéndome ser, porque ¿y si piensa esto? ¿Y si se enoja? Pues si piensa o se enoja es bronca de él y él tendrá que arreglarlo. Pero mi bronca es ser yo. Nadie aquí piensa o vive cuidando las reacciones de otros, ¿verdad? No, miren, ya ven, todo bien aquí en no, estoy en Long Beach. Perdón. Ya se me cuatrapean las cosas porque ando borracho de Los Ángeles. Ay, no, y también de Orange County, que han dado ahora de un lugar para otro. Y no sé ni a dónde ando, pero está cerca del mar, eso sí sé. Fíjense. Dice Al-Anon que nosotros podemos mejorar la calidad de nuestra comunicación. La comunicación es un camino de dos vías. Y uno de los grandes problemas de la familia alcohólica es que en vez de establecer comunicaciones óptimas, establecemos batallas campales. Necesito hablar contigo. Esa es la declaración de guerra. ¿Alguien declara la guerra así? Es que tenemos que hablar. Se me antoja como cuando el elefante y la hormiguita llegaron al registro civil. Y el elefante muy modoso dijo, señor juez, nos queremos casar. Y la hormiga volteó y dijo, nos tenemos que casar. ¿Qué formas de comunicarnos son esas? Fíjense, nosotros podemos mejorar el nivel de nuestra comunicación y podemos evitar la batalla campal. Porque cuando dices tenemos que hablar, hay declaración de guerra. Necesito hablar contigo. Es que primero escúchame. Yo te escuché a ti. Guerra segura. Miren, alguien ya llega con sus escudos puestos, su ametralladora al hombro, su bazooka del otro lado, sus cuernos de chivo, montado en su tanque de guerra y le dice al otro, tenemos que hablar. Y el otro corre, se sube a su tanque de guerra, se pone su cota de mallas, saca todas sus pistolas, revólveres, granadas de mano y bombas molotov. Ahora sí, ¿qué quieres? Y entonces ella le dice, es que tú... El primer ataque frontal. Ella empezó hablando mal de él, exhibiéndolo, o él de ella, o ella de sus hijos. Es que si me hicieras caso, es que prometites y no cumplites. ¿Sí me explicó? Y entonces, siempre que empieces hablando mal del otro, estás en el campo de batalla y no vas a tener éxito en el comunicado. Todos van a quedar tendidos, heridos en el campo de batalla y nadie ganó. Nadie nunca gana. Miren, el gran problema con todos nosotros es que le hablamos a las personas que queremos mal de ellas cuando les hablamos, ¿sí o no? Es que acuérdate lo que me dijiste y no cumpliste. ¿Qué estoy haciendo? Una acusación directa. ¿Qué va a hacer el otro? A defenderse inmediatamente. Ok, pero y la vez pasada, pero no estamos hablando de... sí, ¿verdad? Qué fácil. Tú sí puedes hacerlo, pero yo no, a mí no me lo permites. Pero no estamos hablando de esa vez. No, sí, te conviene mucho que no hablemos de nada. Y entonces ya empezó la guerra. ¿Alguien de ustedes al hablar con un hijo, con su cónyuge, con su mamá, ataca? Digo, habla mal del otro. Por favor, ¿podrían alzar la mano los que siempre hablan? Creo que urgía esta junta. Este lo hace doble y permanente.
Fíjense, ¿qué tengo que hacer? Cambiar de táctica. Al-Anon nos da en el mismo capítulo 5 guías para la comunicación. Vamos a revisar estas guías. Dejen de guerrear con los demás. Antes de meterme a las 5 guías, les quiero decir que están sustentadas en 2 principios básicos: la información y la cortesía. Si nosotros queremos optimizar nuestros comunicados verbales, ya sabemos, por ejemplo, que debemos cuidar el tono de nuestra voz y que también además debemos cuidar la expresión de nuestro cuerpo, ¿sí? Fíjense, información. ¿Quieres tener éxito en un comunicado, el que sea, para quien sea? Habla de ti. No hables del otro y menos hables mal. Háblale de ti. Si tú quieres decirle, por esto que tú haces, quiero que sepas qué me pasa a mí. Pienso esto, siento esto y esto y esto, y me ha pasado esto y esto, por eso quería que lo supieras. ¿De quién hablé? De mí. Estoy hablando de un acto tuyo, pero a ti no te estoy pidiendo que cambies, no te estoy acusando, solo lo estoy trayendo a colación para que sepas que por esto a mí me pasa esto aquí y aquí. La gente no es tonta. Ningún ser humano que viva con alcoholismo es tonto. Por eso es que sufrimos tanto, porque somos bien inteligentes. La cuestión es, si lo somos, seámoslo para lo bueno. Pero la gente es inteligente para sufrir. Y es que me dijo esto. Y es que la vez pasada, y el año pasado, en marzo, era el 18, precisamente a las 7 de la... ¡Chinga! ¡Qué memoria! Pero no te puedes aprender la página del día de hoy. Si es bueno, no. Si es malo, te lo sabes todo. No sé si conocen a mi comadre Francisca. ¡Wow! Fíjense, la cuestión es, voy a ser informativo. De hoy en adelante, en vez de hablar de ti, voy a hablar de mí. Únicamente de mí. Te voy a decir qué pienso respecto a lo que estamos hablando. Nunca más voy a discutir con ustedes, sino siempre voy a discutir un tópico: el dinero, el permiso, la comida, la salida al cine, este daño que nos hemos hecho. O sea, yo voy a hablar sobre algo en particular, no de ti. ¿Correctísimo? Queremos que nuestra comunicación sea óptima y mejore ostensiblemente. Nunca le hables mal al otro de él. Y los papás dicen, hijo, es que nunca entiendes. Descalificación total. Eres un bruto que no entiende. Y el otro inmediatamente se bloquea y ya no te escucha. Cada vez que tú le hables mal a otra persona de ella, esa persona se cerrará automáticamente y jamás te escuchará. ¿Y saben que ustedes y yo hemos hecho eso por años? ¿Cierto? Para ver si no ando muy equivocado los que han hecho esto por años. Dios mío. Aquí les ganaron todos estos, ¿eh? Pero también lo han hecho. Sí. Fíjense. Información. De hoy en adelante voy a hablar de mí, no de ti. Cuando tú no te sientas atacado, exhibido, demandado por mí, ridiculizado por mí, no te vas a poder poner escudos y no me vas a poder atacar, porque yo no te estoy atacando, yo no te estoy hablando de ti y mucho menos mal, te estoy hablando de mí, de lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo ofrezco, lo que yo propongo, lo que yo quisiera. Te estoy informando de mí y eso optimiza la comunicación. Fíjense, hasta en cosas como estas. ¿A dónde vamos, amor? ¿Donde tú quieras? ¿A tal parte? Ay, no, ay, no. Vamos a tal parte. Ay, no, comida chatarra. A la Calesa, está muy lejos. A ver, vuelvo a empezar. ¿A dónde quieres ir a cenar? A donde tú quieras. Pero fíjate, yo he propuesto 5 lugares y los has rechazado todos.
O sea que no es a donde yo quiera. ¿Ustedes han tenido problema por pendejadas de estas? Por no saber comunicarnos. ¿A dónde quieres ir? A donde sea, me da igual. Ok, yo te quiero informar que me gustaría mucho tal parte. ¿Estás de acuerdo? Ay, no. Entonces, me dijiste que te daba igual. Y creo que no. Escoge tú. No, pues vamos. No, pues con ese pinche tono de voz y con esa jeta, no. ¿Lo dije? O sea, hasta en cuestiones tan simples llegamos a complicarnos la existencia, siendo la vida tan fácil si quisiéramos, si estuviésemos dispuestos. Pero la hemos vivido tan difícil que cuesta un triunfo vivirla fácil, pero por eso estamos aquí. Fíjense, cortesía. ¿Quedó claro lo de la información? Ahora veamos la cortesía. Dice Alanón ahí mismo que la palabra clave en la comunicación es la cortesía. Y que la cortesía es la fuerza más poderosa del mundo. En mi casa podía pasar lo siguiente. Por un salero se podría armar la grande. Pásame la sal. Pásame. Agárrala, me la pasaste tú ayer que te la pedí. Mamá no me quiere pasarla. Pásale la sal a tu hermano, siempre debe ser lo mismo con ustedes. Pinche chismosa. Mamá me dijo chismosa. Ya no quiero comer. Te sientas y tragas. ¿Ustedes conocen mi casa? Pero si en esa misma mesa, con esas mismas personas, hoy viene un invitado de fuera y queda cerca de la sal, las mismas personas que gritaron como acabo de describir, van a decir, disculpa que te moleste, ¿serías tan amable de pasarnos la sal, por favor? Muchísimas gracias, disculpa la molestia. ¿Conocen hipócritas de ese tamaño? ¡Guau! ¿Por qué? ¿Por qué soy un patán con los que digo que amo? Si se me murieran hoy, me iba a dar una gran conflictiva. ¿Por qué? ¿Por qué los trato tan mal si son las gentes de mi corazón? ¿Y por qué a las gentes que no amo las trato tan bien? ¿Por qué si soy cortés con unos, no soy cortés parejo? ¿Por qué? Porque sabemos cómo nos apestan los pies a cada uno. Pero aún así, si yo te amo, te trato mejor que a los que no amo, ¿cierto o no? Y de hoy en adelante voy a ser cortés. Con permiso, hasta luego, permíteme. Después de ti, bienvenido a casa. La cortesía es una fuerza extraordinaria que derrite al más pintado. Úsenla para comunicarse. Escúchense. Se van a sentir ridículos los que dicen, bueno, ya, hoy, ¿qué quieres? Apúrate, siempre has de hacer lo mismo. Estás hablando mal del otro. Cállate. Sí, amor, ¿qué deseas? Te fue bien en tu junta, ¿verdad? Y luego cuando ya vas a empezar a gritar, ¿por qué no te vas a otra juntita? Miren, un día una hermana mía empezó a gritarle a un hijo. Y su hijo, un niño chiquito, 4 años. Y ella empezó a enojarse y le empezó a gritar y el niño salió disparado corriendo, se metió a su recámara, agarró sus libros de Alanón y fue y se los puso en los brazos. Y cuando mi hermana tuvo los libros, se le quedó viendo al niño y el niño así espantado para ver si se calmaba. Y sí se calmó, porque el niño veía que cuando ella leía eso se calmaba y cuando llevaba eso a las juntas se calmaba. Y rápido se los trajo para callarle la boca. Un niño se da cuenta. ¿Lo dije bien? Oigan, ya tengo calor. Sí está haciendo, ¿verdad? Pero es el calor humano. Ajá. Fíjense. Información, cortesía. Vamos a los 5 guías de la comunicación. La primera de ellas, discute, no ataques. Alanón me enseñó a discutir. Para nosotros, discutir representa pelear, ¿cierto o no? Pero en Alanón, en la tercera garantía del 12º concepto, dice
que todas las decisiones de los servicios serán alcanzadas mediante discusión y voto, y si es posible por unanimidad. Esto quiere decir que en Al-Anon aprendemos a discutir sobre un tópico, no con personas, sino sobre tópicos específicos, asuntos claros. Vamos a discutir sobre la botella con agua. Yo voy a hablar de la botella con agua, no de ti. Y tú vas a hablar de la botella con agua, no de mí. Tú puedes exponer tus pros y tus contras y yo los míos, y estamos discutiendo. Discute, no ataques. Es que tú te tragaste mi botella. Estoy atacando. No ataques. No le hables al otro mal de él, nunca más. Y siempre tendrás éxito en el comunicado. Porque finalmente, miren, nosotros hacemos eso para que nos entiendan, ¿cierto o no es cierto? Pero como no sabemos comunicarnos y nadie nos enseñó y los otros no entienden, nosotros seguimos insistiendo. Estoy leyendo un libro que se llama Disciplina Inteligente, de Vidal Schmil, y dice Vidal, ¿existe la inteligencia estúpida? Y dice, sí. Y da un ejemplo, inteligencia estúpida, cuando una persona hace las mismas cosas esperando distintos resultados. ¿Conocen a alguien que dicen, tiende la cama, tiende la cama, tiende la cama, tiende la cama, 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 la cama? 7 años se chinga a sus hijos y los otros no tienden la cama. Y ella no se da cuenta que no le da resultado y no cambia de táctica. Eso es inteligencia estúpida. ¿Lo dije bien? Como yo sé que aquí nadie hace eso, por eso lo digo tan libremente. Discute, no ataques. En el discute, expón tus pros, tus contras. ¿Qué opinas sobre el vaso con agua, la botella con agua, sobre el dinero, sobre el permiso al hijo, sobre nuestra vida sexual, que ha perdido un poquito de color? ¿Qué te parece? Hay una pregunta en el plan detallado que dice, ¿puedo hablar con mi cónyuge de temas tales como finanzas y sexo? Vi que todo el mundo sonrió con beneplácito y dijo, Hablando se entiende la gente. ¿Cómo vas a saber que no me satisfaces si no te lo digo? ¿Lo dije bien? No le podemos decir a nuestra pareja, amor mío, cuando me besas y me babeas, pierdo el entusiasmo. ¿No me podrías besar en seco, por favor? ¿Por qué no nos podemos decir esas cosas? Por el miedo a la reacción del otro. Porque el otro, que también no sabe comunicarse, me agrede cada vez que yo hablo. Pero si yo le imprimo cortesía y le imprimo información a mi comunicado, el otro no se puede defender porque no lo estoy atacando. ¿Explico? Y además puedo poner límites. Si tú me atacas, entonces te puedo decir, como a ti no te puedo cambiar y te amo, y como también me amo a mí, he tomado una decisión. Si tú me gritas o me agredes, en ese momento yo desaparezco de la escena, y cuando estés en paz, con todo gusto hablo contigo. No te estoy hablando de ti, te estoy hablando de lo que voy a hacer yo si tú gritas o agredes. Tú puedes gritar y agredir, pero no a mí. ¿Cómo ustedes le hacen? ¿Lo dije clarititito? Discute, no ataques. Segunda guía. Mantente en el tema. Porque en las familias alcohólicas es muy clásico que saltemos de la botella de agua, y como tú no quieres hablar porque te duele o porque tienes cola que te pisen por la botella de agua, dices, bueno, ¿y qué pasó con las hojas amarillas? ¿Cómo que con las hojas amarillas si estamos hablando de la botella de agua? Sí, pero las hojas, ¿qué pasó? No me las diste. Pero es que yo quiero, sí, pero ¿y la vez pasada cuando tu mamá? ¿Y la tuya? Ya se fregó. Además tu hijo dijo y no le dijiste nada, pero no estamos hablando de mi hijo, estamos hablando... Sí, pero tú nunca quieres hablar de lo que yo quiero hablar. Y ya se armó la guerra. ¿Conocen a alguien que salta de un tópico a otro tópico, de un asunto a otro asunto y nunca concluyen nada? Si quieres una muy buena comunicación, mantente en un solo tema y termínalo.
Y si la otra persona dice, pero las hojas amarillas, las hojas amarillas, con todo gusto hablamos de las hojas amarillas, si terminamos con la botella de agua, ¿te parece? Estoy dispuesto a hablar de las hojas amarillas, pero ¿qué te parece que terminemos con la botella de agua? Pues bueno. Mantente en el tema, porque en las familias alcohólicas la costumbre es evadirnos y nunca concluir para no resolver. ¿Han visto eso? Y nos gritamos y nos dijimos y nos ofendimos y en la noche dices, vente a merendar. Y nunca se vuelve a tocar el asunto. No podemos hablar de esas cosas porque es muy peligroso. Pero si yo con tranquilidad, habiendo hablado con mi padrino, habiendo hablado con Dios en tercer paso, y con tranquilidad retomo la cosa en la merienda y digo, no me gustó lo que nos pasó esta tarde. Te quiero decir qué pienso y qué siento al respecto. No, que no es tiempo, porque nunca concluimos las cosas y me gustaría que me escucharas. Y entonces me arranco. No estoy ofendiendo a la persona, el tono de mi voz es agradable, la expresión de mi cuerpo es agradable, las palabras han sido escogidas, estoy optimizando mi comunicación. Mantente en el tema. La segunda guía. Veamos la tercera. Dice, mantén la voz suave y agradable. 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 Pues agradable, pues. ¿Cambia? ¿Cuál les gusta más? La primera. El tono de voz a un ritmo adecuado y audible es agradable a los oídos de otro. Pero fíjate, a veces, ya vas a empezar. ¿Gustó ese tono? Mantén la voz suave y agradable. Escuchen sus tonos de voz. Por favor, escuchen sus tonos de voz. Un día mi madrina fue a mi casa y le dije, ¿quieres un cafecito, comadrita? Sí, me dijo. Y le dije a mi hermana, Marta, pon agua para café, 2 tazas. Ahorita viene el cafecito, comadrita. ¿Cambió el tono de voz? Fui al rato a decirle a mi hermana, ¿qué pasó con el café? Hace 15 minutos te pedí agua para 2 tazas de café, Marta, y todavía no está. Pues no se ha calentado, me dijo. Destapé la tetera y estaba llena y le dije, pusiste para 20, te pedí para 2, Marta. Siempre haces lo mismo. Agarré la tetera, la vacié en el fregadero, la volví a poner en la estufa, regresé a la sala, que está como de aquí a ahí nomás, y dijo mi madrina. Le dije, ya va a estar el cafecito. Y me dijo, Salva, ¿te das cuenta del tono de voz que usas con tu hermana y el tono de voz que usas conmigo? Pero comadre, es que le pedí para 2 y puso... No te estoy preguntando por ella, te estoy preguntando por ti. ¿Tú te das cuenta de cómo cambia tu tono de voz con ella y conmigo? Pero comadre, es que tú la conoces. No, es que no te estoy hablando de tu hermana. Para entonces me empezaba a caer gorda porque no me dejaba disculparme. ¿Te das cuenta de tu tono de voz que usas con ella y el que usas conmigo? Solo hay 2 respuestas, Salvador. ¿Sí me doy cuenta o no me doy cuenta? ¿Te das cuenta? Sí me doy cuenta. Así como que, ¿por qué no se larga esta vieja, no? ¿No te gusta que te confronten? Y saben, me ayudó tanto a escuchar mis tonos de voz. Por favor, escuchen sus tonos de voz. Si ustedes quieren hoy llegar a oídos abiertos, tienen que cambiar su tono de voz. Si no, el otro siempre se va a bloquear. Y a veces el tono de voz es más o menos así, como quieras, ¿no? Si siempre se ha de hacer lo que tú quieras. No tengo nada. ¿Qué quieres que tenga? ¿Qué opinas? ¿Y para qué quieres que opines si de todas maneras se hace lo que tú digas? ¿Ah? ¿Qué? Nada, estoy rezando. ¿Que no puedo rezar ni en mi casa? Si alguien ladra aquí se va a acordar mucho de mí cuando empiece a ladrar. ¡Ay, sí ladro! ¿Sí? Mantén la voz suave y agradable, dice la tercera guía para la comunicación. Sobre todo con alguien con quien siempre has tenido dificultad para comunicarte. Suaviza el tono de tu voz. Comunícale a través del 38% del comunicado que implica la voz que estás en santa paz, que no quieres guerra.
Comunícaselo con tu tono de voz. Miren, depende muchísimo del tono de voz. Yo he oído gente en Al-Anon que cuando empieza una reunión y sabe que hay personas nuevas, dice, que se pare la nueva. ¿Han oído? Yo digo, ¿no se dará cuenta esa persona de su pinche tono de voz? Que se pare la nueva. Pa, piri, pa, piri, pa. ¡Qué horror! Cuidemos el tono de la voz. Mi madre decía, en la manera de pedir está el dar. Y eso es cierto. Sírveme. Está como el chinito que cuando lo empezaron a tratar bien dijo, bueno, ahora ya no escupo la sopa. Depende mucho de cómo lo digas. Entonces la tercera guía es, mantén la voz suave y agradable. La cuarta guía es, escucha sus quejas, escucha a la otra persona. Es vital, si yo quiero que tú me escuches, te tengo que garantizar que yo te escucho. Porque hay mucha gente que no escucha al otro, solo se escucha a sí misma. Hoy vinieron 2 aquí. 2, ¿verdad? Nada más. ¿O no llegaron? 3, disculpen, sí. 3 vinieron. ¿Sí? Y hasta se ayudan, mira, aquí este y yo. Y otros que están por ahí desgregados. ¿Sí? Fíjense, escucha. A mí me sorprendió descubrir que no sabía escuchar. Y en Al-Anon aprendí a escuchar. Aprendí a escuchar hasta lo que las personas no dicen. Detrás de los tonos de voz, detrás de las palabras que las personas emplean, hay muchísimo más contenido. Les voy a poner un ejemplo. Una señora dice, no, si ya lo acepté. Ya acepté que es un enfermo. ¿Lo aceptó? El solo tono de su voz está implicando que le cae gordo el enfermo. Mi enfermo, porque ni se llama su enfermo. Mi enfermo. ¿Conocen? ¿Han oído a alguien que dice así como, y dice que ya lo aceptó? Uno aprende a escuchar. Miren, escuchar, dice Al-Anon, es el privilegio de la sabiduría. Cuando una persona aprende a escuchar, es porque hace un vacío de sí mismo y deja entrar al otro totalmente, sin objeción. Sin pensar por... me va a decir, no, sí, ya sé. No, nada. Solo hacer un vacío de mí mismo y dejar entrar al otro. Y además Al-Anon nos enseña a escuchar con calidad. Dice, tome lo que le agrade y deseche el resto. ¿Se acuerdan? Usted siempre que escuche a alguien, escúchelo atentamente y tome solo lo que le agrade y deseche el resto. De esta manera siempre oiremos lo mejor de cada ser humano. Pero ¿saben que hay gente tan enferma que toma lo que le desagrada y desecha el resto? Y hasta luego va y dice, ¿te fijaste? Y dijo esto y esto y esto y esto. A mí hasta se me hace que lo dijo por ti, fíjate. ¿Conocen? Sí. El otro día una señora de reciente ingreso me oyó todo un día y se acercó al final y me dijo, oiga señor, yo le vengo a hacer una pregunta. Le digo, sí, dígame, ¿verdad que mi amiga que me trajo le contó mi vida? Dije, no, señora. Y otra señora me dijo un día, ¿sabe? Cuando lo oigo, siento como que usted vive en mi casa. Ajá. Fíjense, escucho a los demás con atención. Escucho lo que quieren decir y comunicar. Escucho lo que está atrás de meras palabras. Si yo aprendo a escuchar, entonces no solo voy a escuchar a los otros, eligiendo lo que me agrada y desechando el resto, sino además voy a aprender a escuchar mi voz interna y voy a poder escuchar el sonido del silencio y voy a poder escuchar la voz de Dios. Cuando un ser humano aprende a escuchar, escucha la sabiduría de la vida. Miren, cuando un ser humano aprende a escuchar, escucha el canto de los pájaros y la caída de las aguas. ¿Han visto eso? Cuando uno anda jodido, no escucha nada y todo le cae por pinches pájaros.
Hay una enorme diferencia. Pero cuando uno aprende a escuchar, escucha los sonidos del silencio y la voz de la vida. Hay un montón de voces en la vida. Y cuando uno se dedica a escuchar eso, la vida cambia porque tiene un ritmo y una cadencia. ¿Han visto eso? Escucha las voces buenas. Ahora estuve oyendo a Andrea Bocelli. ¡Wow! Miren, todo el día oímos a Andrea Bocelli. Y miren qué canta ese cuate. Me estaba preguntando, ¿y lo has oído a ver? Le digo, sí, fui a verlo allá en México. ¿Y cuánto te costó? Porque aquí está carísimo. $20. $20, sí. Es que cuando hablé me dijo, miren, hay de 1,800 pesos, hay de 1,200, hay de 800 en las plateas, 400 en el segundo piso, 200 en el tercer piso, o sea, $20. Le dije, pues deme de al de 200, al cabo ni me va a ver. Ajá. Y yo sí lo voy a oír, ¿no? Y pues fui. Estuvo bien. Fíjense, ¿han oído al Divo? ¿Se han oído a Il Divo? Por favor, busquen Il Divo. Hagan de cuenta que escuchan 4 veces a Andrea Bocelli, porque son 4 tenores extraordinarios que cantan ¡wow! Escuchen los sonidos. Escuchen. Escuchen lo que el otro dice. El niño dice cosas. No le digas, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Escúchalo. Él dice cosas importantes. Escucha la opinión de otros. Escucha a tus compañeros en la junta. Incluso escucha lo que no están diciendo y aprenderás a ser sabio, porque saber escuchar es el privilegio de la sabiduría. ¿Quedó? Quinta guía para la comunicación. No haga demandas. Es decir, no pidas nada al otro, nada. Porque saben que normalmente ustedes y yo hablamos con los demás para exigirles, pedirles que cambien. Por lo tanto, puede ser que hayas seguido las 4 guías súper bien. Te mantuviste en el tema, no discutiste, ampliaste un tono agradable de voz y escuchaste, pero al último dices, y por tanto quiero que tú, ya se chingó el asunto. ¿Lo dije bien? No resulta. No le pidas al otro que cambie, porque le estás mandando el siguiente mensaje. Yo a ti no te amo como tú eres. Lo que yo quiero es un ser que yo imagino, no al que tú eres. A ti como eres no te acepto, por eso te quiero cambiar. ¿Conocen a alguien que quiere cambiar a otro? No se puede. Solo él podría cambiar si quisiera, pero yo no. Por lo tanto, no hago demandas. Todo lo que puedo decir al final es, gracias por escucharme. Quería que supieras qué opino respecto a la botella con agua. Muchísimas gracias. La gente no es tonta y sí se da cuenta. Y puede cambiar totalmente su actitud o llegar a arreglos buenos si nosotros hablamos bien. Acuérdense, hablando se entiende la gente. Revisamos rápidamente las 5 guías. Discute, no ataques. Mantente en el tema. Mantén la voz suave y agradable. Escucha sus quejas. No hagas demandas. Si ustedes y yo optimizamos nuestros comunicados, tendremos éxito de hoy en adelante y la gente querrá escucharnos. ¿Por qué? Porque no le gritamos, porque no la agredimos, porque no hacemos batallas campales. Simple y llanamente, usamos uno de los lenguajes más elocuentes del ser humano, el verbal, para decir te amo, te necesito, te quiero, esto no me gusta, esto no lo puedo permitir. A ti te amo como eres, pero no me gusta esto, por esto y esto. Y sí se puede. Y la gente sí entiende cuando le hablas con calidad. Así es de que, ¿qué maneras de comunicarnos son estas que tenemos los unos con los otros? Recuerden bajar la ceja, recuerden mejorar el tonillo de voz, no, que no tenga cola, que no tenga cola. ¿Ok? Les agradezco profundamente